Votos emitidos 347. Sí 47. No 299. Abstención 1. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley orgánica. Se suspende la sesión. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sank. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, y con muchísima más gente todavía que se incorporan vía internet, vía Twitter. Estoy viendo ya algunos, Caque Rodríguez, Tony Matarín, son los analistas de hoy que se van incorporando a este programa. Muy buenos días, hoy es día 9, es 9 de abril de 2014 y si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, Dice Miguel Ángel, dice, hola Caracola. Dice Tony Matarín, qué gustazo nos damos toda la Resistencia cada mañana con la cafetera. Sí, señor, gracias Tony por estar ahí. Dice Borja García Zapardiel, arrancamos el miércoles con un café escuchando la cafetera con un país que de momento no se va a romper. Bueno, y mientras sigue llegando la gente, mientras siguen acomodándose en esta gran mesa de desayuno que componemos cada mañana aquí en la cafetera, donde intentamos abrir las portadas de los periódicos y comentar la actualidad a golpe de café y de ironía y también de tertulia, como digo, se incorporan un montón de tertulianos. Maló, Tony Matarín, Borja García Zapardiel, Manolo Cas, Diego Cruz, Javier Ledo, Curro Corrales, Catalina, Iván. Muy buenos días a todos. Es que los estoy viendo vía Twitter, estoy viendo los nombres aquí porque si seguís el programa en directo lo podéis comentar a través de internet. Sabéis que se emite en directo de 8:30 de la mañana a 9, 7:30 si estás en la casa de Saramago, en Tías, Lanzarote, si tienes ese privilegio. Así que decía, 9 de abril de 2014, cuaderno de bitácora. Primero, contexto. Han decidido negar el problema para afeitarse en su percepción errónea de que todo es un soufflé y aplican esa máxima tan propia de Rajoy, antes y hoy,
Lo urgente es esperar. Pues bien, yo creo que así no vamos a avanzar. Hoy necesitaríamos un PSOE que no apuntalase lo viejo. Necesitaríamos una derecha un poquito más británica, pero su previsible y anunciado no va a empequeñecer ni a resolver el problema, va a engrandar la distancia. Eso es lo que va a pasar hoy. Por eso temo que su respuesta será ni queremos, como lo dicen, ni queremos ni podemos, ¿no? Cuando sí que pueden. Así comenzaba su intervención ayer Joan Herrera, intervención a la que contestaba el señor Rajoy. Hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas. Iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. Eso mismo les ha dicho el Tribunal Constitucional. Quien quiera que desee modificar la Constitución, quien quiera que pretenda que España se disuelva, se fragmente, cambie de nombre o lo que sea, en vez de solicitar a esta Cámara lo que no está en manos de esta Cámara, ha de emprender el camino de la reforma constitucional. Y así es como le contestaba el señor Rajoy. Y después llegaba el turno de la oposición, de Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo que dice el preámbulo es que de lo que se está votando, de lo que se está hablando es de un cambio de la Constitución, que claro, naturalmente que afecta al conjunto de los españoles. Claro que sí. En el extremo se estaría hablando de la independencia de Cataluña. Y vamos a ser francos una vez más en esta materia. España sin Cataluña es otra cosa. Se trata de hablar de su naturaleza, de la naturaleza de España, porque reconozcamos que España sin Cataluña, otra cosa. Y después le llegaba el turno a Duran y Lleida. No estamos dispuestos a recibir lecciones, porque este grupo parlamentario, cuando el partido al que usted pertenecía no apoyó la Constitución y la mitad de los diputados de esta Cámara no la votaron, y votaron en contra del título 8º de la Constitución, nuestro grupo parlamentario defendió la Constitución. No digo más. No empecéis a protestar, que ya estamos llegando casi al final. Estamos además resumiendo en 2 minutos lo que sucedió en 4 horas. O sea que no os quejéis. Bueno, después de Duran y Lleida le tocaba el turno a Coscubiela. Por si usted no lo ha escuchado bien, se lo voy a volver a leer, señor Rajoy. Espero que usted me escuche. Este fue el momento del día. Rajoy estaba hablando por teléfono y Soraya Sáez de Santamaría también. Es que yo puedo esperar a que el señor Rajoy deje de hablar por teléfono pensando que me puede escuchar la vicepresidenta, pues los dos hablan por teléfono, entonces no tengo interlocutor. Señor Coscubiela, le oímos el conjunto de los diputados. Y la presidenta del Congreso al quite. Sé decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Y así está España, amigos, todo el mundo preocupado y Mariano Rajoy al teléfono. Pero hubo otro momento del día también, Rosa Díez. Es un debate que ha ocultado la responsabilidad de los gobernantes catalanes en que en Cataluña haya más desigualdad y más pobreza y más corrupción en los últimos años, y no por un problema generado por España, que se dice, sino por su propia autonomía y por su propio gobierno. Bueno, pues en 2 minutos os he evitado las 4 horas de debate político. Ayer tuvo lugar la comparecencia, la sesión en el Congreso en la que se votaba si ceder a Cataluña las competencias o no para celebrar consultas. Salió que no por abrumadora mayoría, lo habéis escuchado. Y ahora, que vamos a ver las portadas de la prensa, os adelanto que hay una sorprendente unidad en todas ellas, una unidad muy de gobierno de concentración. Joan Herrera reprochó al PSOE que apuntalase lo viejo, y en eso tenía toda la razón. Porque da la impresión de que la clase política está ignorando por completo la sensación que tenemos muchísimos ciudadanos de que estamos viviendo un cambio de régimen, o que estamos ante la necesidad de un cambio de régimen, de que todo lo que teníamos ha quedado obsoleto, y de que ellos están proyectando la imagen de haberse atrincherado para defender los privilegios. No hay más que ver, lo he puesto ahora en Twitter, y la contestación es bastante unánime. Y es una percepción real, que existe en la calle, que se ha manifestado en numerosas ocasiones, que ha activado todo tipo de movimientos sociales. Pero aquí nadie hace nada. Recuerda un poco al final del franquismo. Bueno, yo no sé si Cataluña debe votar o no debe votar.
No lo sé, y lo confieso, ya lo dije ayer, no sé si ese escenario trae más problemas que beneficios, pero sospecho que por lo menos hay que hablarlo. Que lo que no se puede hacer es estar mirando para otro lado. Os he puesto el sonido de la intervención de Coscubiela, intentando dirigirse al presidente Rajoy mientras, en un gesto de desprecio absoluto democrático, se encontraba hablando por teléfono, y también la vicepresidenta Soraya, que igual estaban hablando entre ellos. Yo pienso que igual no se dieron cuenta de lo poderosa que es esa imagen, porque ese desprecio fue para los ciudadanos, no solamente fue para Coscubiela. Por si usted no lo ha escuchado bien, se lo voy a volver a leer, señor Rajoy. Espero que usted me escuche. Es que yo puedo esperar a que el señor Rajoy deje de hablar por teléfono pensando que me puede escuchar la vicepresidenta, pues si los dos hablan por teléfono, entonces no tengo interlocutor. Señor Coscubiela, le oímos el conjunto de los diputados. Bueno, estás escuchando Radio Cable, y si lo estás haciendo, eres la resistencia, y no estás solo. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo, porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica. El relato no sale de Macondo. Dice Caque Rodríguez en Twitter, dice, momentazo del día a la espera a que el presidente acabase de hablar la conversación. Eso le importaba a él lo que se estaba diciendo en el Congreso de los Diputados. Dice también Borja García Zapardiel, con la actual ley de partidos nunca se va a poder dar otro resultado que no sea un gobierno de Partido Popular o de Partido Socialista. Dice Manolo Cas, muchas horas de debate resumidas en unos minutos. Sí, dice, el diálogo de besugos se escenificó ayer en el Congreso de los Diputados. Dice Moisés, dice Rubalcaba diciendo, vamos a ser francos. Joder. El joder también es cosecha de Moisés, que está muy bien metido ahí. Dice José Manuel Martínez, la cuestión catalana es una oportunidad para rehacer España en un Estado moderno donde Cataluña tenga cabida. Claro, probablemente la transformación que estamos viviendo no se entiende sin lo que está pasando en Cataluña, pero es que probablemente el resultante tampoco se entienda sin comprender que el fenómeno catalán no solo es único de Cataluña, es que también en el País Vasco se está viviendo ese sentimiento, en Galicia, en otros lugares de España, pero sobre todo que hay una necesidad gigantesca de grandes transformaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos, si os parece, porque hoy vienen prácticamente todas copadas por este asunto, aunque también hay que decir que como el debate fue ayer, la prensa digital ya está otra. Los periódicos impresos son los que todavía siguen un poco enganchados en el tema. Dice la portada de Infolibre, el gobierno elude de nuevo responder si Rajoy cobró como registrador y cargo público. Dice que por segunda vez en un año el Ejecutivo ha evitado clarificar si el presidente ha cobrado por partida doble en algún momento a lo largo de sus 33 años de carrera política, que ni siquiera aporta datos sobre su primera época como cargo público a comienzos de los 80, cuando la ley permitía a los funcionarios con cargo público que tuvieran doble remuneración. Bueno, pues el gobierno está eludiendo de nuevo responder a esto. Cuenta Infolibre en la portada, que lleva otros temas también. Dice que la Seguridad Social no controla el 64% de las bajas laborales por enfermedad, que la COE recibió 5,56 millones de subvenciones públicas en 2013. Anda, con lo que les gusta lo privado, pero lo mucho que cogen de lo público.
just me. Why can't we get along? Pérez Esquivel. Yo siempre digo de que no hay gobiernos perfectos, sociedades perfectas, pero sí hay sociedades perfectibles, todas. Hay sociedades perfectas. Hay algunos que la quieren perfeccionar, hay otros que no, que la quieren congelar. Bueno, y dice la portada de eldiario.es, dice: Rajoy sitúa la Constitución como freno al referéndum que pide Cataluña. 299 noes, 47 síes y una abstención, y con eso el Pleno rechaza la petición del Parlamento de celebrar un referéndum consultivo sobre la independencia de Cataluña. Pero no es el tema principal de eldiario.es, porque llevan otro tema. Dice: la sanidad pública en manos de fondos de inversión y empresas que cotizan en bolsa. El mercado financiero irrumpe en la gestión de hospitales mediante la compraventa de acciones. Las empresas a las que se les adjudica la dirección de centros cambian de manos, dan entrada a fondos opacos o se retiran del negocio cuando no les cuadran las cuentas. Cuando se trata de convertir la sanidad en un negocio, los pacientes pasan a ser clientes. Y cuando los clientes no son pacientes, entonces el cliente siempre tiene la razón. Esto me lo contó un médico, me dijo: es muy complicado la confusión esta que se produce entre el cliente y el paciente. Porque el cliente puede tener la razón, el paciente no. Cuando el paciente va al médico, el que tiene la razón es el médico. Y por tanto, las pruebas las decide el médico, las necesidades las decide el médico. Y la enfermedad te la informa el médico. No va el paciente y dice: oiga, que aquí mando yo, que soy el que paga. Y esa confusión se produce con bastante frecuencia en la sanidad privada o privatizada. Evidentemente no es el único problema, pero es una reflexión bien interesante que me hizo el otro día un médico. Por cierto, yo os voy a leer también la portada de zoomnews.es porque lleva un titular que creo que es una declaración perfecta. Dice: síntomas de una reconciliación. En la tribuna de prensa del Congreso comparecía ayer una delegación de diputados venidos de Cataluña para apoyar a su equipo, dice Zoom News, pese a que el partido ya se había jugado, en concreto en el año 78. Dice: pero el viaje no fue en vano, asistieron a un espectáculo infrecuente, el acuerdo de los dos grandes partidos para hacer algo parecido a una política de Estado. Y se empieza a aplaudir el asuntito de ir de la mano. Y se ve una foto, de hecho, muy amorosa, de Rubalcaba sonriente y Mariano Rajoy muy presidencial, así juntos. La foto es un fotomontaje, entiendo, no es que las hayan tomado así en plan abrazo, pero... Dice Hardy Useful, menudo tiarro, el ala disidente de la cafetera. Dice: ¿y quién va a pagar el desaguisado de la sanidad cuando la saquen los fondos? Claro, este es otro problema. Todos estos hospitales, a mí el modelo que me parece fascinante es el que se intentó, el que se puso en marcha en Alcira, que es un hospital para el que se hace un concurso público y acude una empresa que promete que puede atender a los pacientes a un determinado precio. Cuando pasa un tiempo, se dan cuenta de que están al borde de la ruina. Y entonces se declaran en ruina y hay que rescatarlos. Se les inyecta dinero público. Se desconvoca el concurso, se vuelve a convocar, la misma empresa se vuelve a presentar y lo hace con un precio mayor del que habían hecho la primera vez. Y se les vuelve a adjudicar, ¿no? O sea, primero, por lucro cesante se les inyecta dinero, porque habían dejado de ganar dinero. Y segundo, se les vuelve a dar el concurso, pero esta vez pagando más. O sea, eso es a lo que llaman el modelo perfecto de sistema semiprivado. Y este es el modelo del que presume el Partido Popular. Y alguien me decía el otro día, dice: joder, Fernando, últimamente en la cafetera es que estás de lo más anticapitalista. Digo, no te equivoques. Si yo, con lo que estoy en contra, absolutamente en contra, es contra el fraude. Lo que me parece es que es un fraude. A mí que la gente
vivimos en el modelo que vivimos en el mundo global que vivimos y desde luego el sistema capitalista es evidente que ha triunfado en todo el planeta. Dicho lo cual, lo que me parece deplorable es la manipulación que hacen algunos para convertir los recursos de la gente, los recursos públicos, para convertirlo en sus propios recursos. Pero es que eso no tiene nada que ver con discutir el modelo con trazo grueso. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Lo dice mucho mejor José Saramago. Y dice Caque Rodríguez, que sabe bien de lo que habla, dice, los que lo sufrimos somos sobre todo los pacientes que estamos sin atención decente. Dice Tony Matarín, qué maldad. Dice, se rumorea que el candidato del PP a las europeas es Maruenda. La verdad, méritos no le faltan. Digo, qué maldad porque meter el nombre de Maruenda en este programa tan relajado. Mira, Tony, que preguntas en Twitter si vamos a leer la portada de La Razón. Dice, portadas de los panfletos y trípticos publicitarios de los partidos, La Razón, etcétera, las vamos a leer en el programa. La verdad es que como tampoco me ha llegado el catálogo del Bershka, pues entonces hoy no vamos a leer ninguno de esos. No han hecho méritos ninguno. Sí, el resto de los impresos sí. Estoy viendo las portadas ya de los impresos que os anunciaba antes que había una sorprendente unidad entre todas ellas. El periódico El País a 5 columnas con Mariano Rajoy en un irónico gesto hacia Josep Antoni Duran i Lleida y dice en un gran titular: la Constitución frena la consulta. Bien, no ha sido exactamente la Constitución, pero sabemos también dónde está situado el país. El Congreso niega la competencia para un referéndum por una aplastante mayoría. Rajoy reta a los nacionalistas a cambiar la ley fundamental. Rubalcaba propone nuevas normas de convivencia, más mantiene su desafío. El proceso continúa, dice el periódico El País. Pero esto en lo que se refiere a la votación de ayer en el Congreso de los Diputados, pero lleva otros temas también. Golpe a la retención masiva de datos. Dice, la norma sobre comunicaciones vulnera la privacidad, dice la justicia europea. Valls reduce a la mitad el número de regiones en Francia. El primer ministro francés, Manuel Valls, de origen español, esto que tanto nos ha gustado a los periódicos de este país, dice pues que pronunció ayer su discurso programático ante la Asamblea Nacional y anunció una bajada de impuestos y la eliminación de los cargos sociales que soportan de las cargas sociales que soportan las empresas. También criticó la austeridad, pero veamos por qué Valls hasta ahora se ha comportado de forma bastante liberal, bastante conservadora. Veremos a ver qué es lo que impone estando en el gobierno. Dice también el periódico El País que Ucrania lucha para recuperar el control sobre el este del país. El incendio de Ucrania, que no ha terminado todavía. Dice Miguel Ángel en Twitter, dice, ahora lo que toca saber es quién se va a quedar con la vajilla de la abuela. Y Borja García Zapardiel, el modelo capitalista es necesario, el problema es usar este modelo para enriquecerse y abusar de la población. Y el problema es usar el modelo capitalista para robar el dinero de los ciudadanos, que lo han ido depositando en los gobiernos para que lo gestionen, y lo que nos parece de recibo es que ese dinero se utilice para enriquecer los bolsillos de algunos amigos, ¿no? Buenos días, dice Carmen Cusillas. Dice, ¿qué te dice Paco Maruenda cuando coincides con él? Vaya, no sé si hacer un alto en el camino. No, ¿sabes lo que pasa, Carmen? Ya lo conté una vez. Cuando coincides en las tertulias, intentamos que
que el clima sea un clima llevadero. Es decir, hacemos lo posible por llevarnos suficientemente bien, ¿no? A veces es verdad que la pasión se apodera de los comportamientos, pero especialmente en antena. Te diré que, aunque la discrepancia es real, después allí no estás hablando de política, no estás... Entonces intentas llevar un tono medianamente cordial, ¿no? Lo malo es cuando se enciende la cámara y algunos se transforman, que es lo que le pasa a Maruenda. Pero en lo que es la relación directa, di también que yo últimamente no coincido mucho, coincidía más antes, pero intentas no llevarte, no estar a gritos ni faltar al respeto a nadie, intentas ser más o menos decente, ¿no? Bueno, no deja de ser un trabajo donde coincides con compañeros de trabajo con los que no tienes afinidades personales, o sea, esto pasa en las tertulias como pasa en la vida misma. Yo confieso que no tengo ninguna afinidad con Maruenda, es más, me parece deplorable lo que ha hecho con Esther Palomera, ya lo conté ayer aquí en el programa, y además de un enorme gesto de cobardía sostenida en el tiempo, porque ya tenía antecedentes en su actitud con Esther Palomera, pero ayer fue la confirmación pública de que el periódico La Razón se puede considerar muchas cosas, pero desde luego no un periódico, ¿no? Es más bien una herramienta de propaganda al servicio del gobierno. Lo que no sé si les hace un flaco favor al gobierno. Yo creo que tener representantes así les hace un bastante flaco favor. Pero en términos de relación pública y notoria, te digo, pues la relación es llevadera. Vale, ya me he despachado. Como estamos en confianza, me voy creciendo y luego cuando llego me encuentro que me ponen todas unas caras largas porque claro, nunca sabes quién está escuchando el programa. En fin. Pero no importa, como bien dice mi madre, todo aquello que digas en privado tienes que ser capaz de defenderlo en público. El periódico ABC dice, lección de democracia de Rajoy a Artur Mas. Lección de democracia de Rajoy a Artur Mas, cuando lo que estaban proponiendo era una cosa en el Congreso de los Diputados. Le quiero recordar al ABC que proponer votaciones en el Congreso de los Diputados no es antidemocrático. Eso no es antidemocrático. Por tanto, las lecciones, no sé quién las ha dado a quién. El presidente del gobierno y Rubalcaba desmontan la consulta ilegal y el victimismo nacionalista, dice el periódico ABC. Rajoy lidera la defensa del Estado y la Constitución. Aquí me vais a permitir, ahora que echemos un vistazo a los editoriales, porque los vamos a contestar. Antes el periódico El Mundo dice, a 5 columnas también, sólido alegato de Rajoy y Rubalcaba contra la vía independentista de Artur Mas. Dice, el Fondo Monetario Internacional estima que el paro no bajará en España del 22% hasta el año 2019. 22%, ¿eh? A ver qué sociedad aguanta eso. Y Artur Mas dice, tras el no del Congreso, construiremos marcos legales para celebrar la consulta. Y Ana Palacio defenderá a Berlusconi en Estrasburgo. La exministra de Exteriores, Ana Palacio, defenderá en Estrasburgo al exjefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, condenado por fraude fiscal en agosto para que éste pueda presentarse como candidato a las elecciones europeas, según confirmó a El Mundo. No sé, al final todo se sabe. Dios los cría, ellos se juntan, que es lo que se decía antes. Y Ana Palacio lo hará. Por España. Eso. Le voy a sacar rentabilidad a la máquina de efectos. Bueno, yo os decía que vamos a contestar a los editoriales porque lo que es increíble es que todos los periódicos han coincidido en la concentración nacional, ¿no? En esta concordancia entre Rubalcaba y Rajoy. Claro, entiendo también que se esté especulando sobre ese intento de hacer un gobierno de concentración limita bastante los movimientos de Rubalcaba porque al final todo el mundo le mira, cada vez que se acerca, cada vez que vota algo con el PP, le miran como diciendo que, o sea, que sí que estáis trabajando en esto juntos. Y no debe ser tan sencillo. Pero bueno, dice el editorial del País, queda clara la ruptura de una parte de la política catalana con el consenso constitucional en el que participó en su día y del que ahora se descuelgan los nacionalistas. Le quiero recordar al País que es verdad que los nacionalistas, algunos nacionalistas participaron del consenso constitucional,
pero no todos los partidos de Madrid. Al mundo, el mundo, le resulta sorprendente que sea casi más conciliador. Vamos a leerlo. La negativa del Congreso a la propuesta del Parlamento le cierra a Artur Mas una puerta, pero no resuelve el problema de fondo. Es el momento de recurrir a la política para afrontar la fractura social que se vive en Cataluña y poder alcanzar un gran pacto de convivencia. Y efectivamente este es el momento de hacerlo. La cuestión es, ¿se hizo ayer? Porque ayer era la oportunidad perfecta y en lugar de eso lo que vimos fue un momento, creo que es de verdad tan representativo. Por si usted no lo ha escuchado bien, se lo voy a volver a leer, señor Rajoy. Espero que usted me escuche. Silencio. Coscubiola mira hacia el sitio de Mariano Rajoy. También Soraya. Es que yo puedo esperar a que el señor Rajoy deje de hablar por teléfono pensando que me puede escuchar la vicepresidenta, pues los dos hablan por teléfono, entonces no tengo interlocutor. Señor Coscubiela, le oímos el conjunto de los diputados. Así están las cosas. Bueno, pues así llegamos al final del programa. Mañana vamos a hablar... Bueno, no os lo voy a desvelar todavía. Hardy Useful, Álvaro Domínguez, Moisés Soto, Hardy Useful, Kake Rodríguez, Carmen Cusilla, José Manuel Martínez, Tony Matarín, Miguel Ángel, Borja García Zapardiel, Virginia Rodríguez, Kake, a todos vosotros, a todos los que participáis en directo, a todos los que os conectáis posteriormente, muchísimas gracias por participar en esta gran tertulia virtual del desayuno. Mañana nos volvemos a escuchar. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Muchas gracias. Hasta mañana. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. Adiós.